Y bueno, para hablarnos de los matrimonios igualitarios dentro de la Ciudad de México, pues está con nosotros Luis Villano. ¿Cómo estás? Bien, muchas Bienvenido, gracias. Luis. Buenos días. Sí, buenos días, bienvenido. La nuestra es una ciudad incluyente. Sí. Así es. Sí. De hecho, el capítulo en ese artículo 16 es una ciudad incluyente. Es el título de ese apartado de la Constitución de la Ciudad de México. Yo creo que la Ciudad de México precisamente se ha caracterizado por eso. Sí, desde hace varios años. Claro, no esto es ya algo trae nuevo. trabajo atrás, ¿no? Trae Claro. historia. Sí. Así es. De hecho, el Poder Constituyente, que es quien nos creó la Constitución, toma en cuenta ese antecedente y ese reclamo que desde 2009, con esa legislación de vanguardia en la Ciudad de México, se establece la igualdad para los derechos entre personas de igual o diferente sexo. ¿Sí? Ese es un reclamo que se hace y que la Ciudad de México es pionera al hacer una modificación al artículo correspondiente del Código Civil, el 146, en el que se cambia la concepción para dejar atrás aquella definición de matrimonio como unión entre hombre y mujer. ¿Sí? Ahora es unión entre dos personas con una concepción diversa, que es aquí un tema interesante que hay que tomar en cuenta, que es una comunidad de vida con ayuda, respeto y solidaridad, permanencia. Es decir, que ya no es la concepción tradicional del matrimonio que desde el derecho romano se tiene, que el matrimonio era como finalidad la procreación. Claro. Sí. Ahora es, bueno, la familia, pero ya no es lo importante, ya no es para efectos de la finalidad del matrimonio la procreación, y ya no importa en ese sentido la orientación o gusto o desarrollo en el desarrollo de la personalidad está tu decisión o tu voluntad de decir si te casas o no. Sí. Y si te unes con una persona de igual o diverso sexo. ¿Es el derecho de cualquier persona a formar una familia sin Claro. distinción alguna? Así es, así fue reconocido. Y en esa batalla legal que empieza en una legislación de la Ciudad de México, se empieza a expandir a todo el territorio nacional y otros estados, evidentemente tradicionalistas o con la concepción tradicional de esa definición de matrimonio, pues empiezan a chocar y llevan ese tema, recordemos, a la Suprema Corte de Justicia, quien en 2005 determina que esas legislaciones que establezcan esa discriminación lo consideran inconstitucional. Oye, Luis, ¿Por pero... qué? Perdón. Una pregunta. Antes, por ejemplo, de lo que es ya ahorita la Constitución de la Ciudad de México, en las leyes, cuando éramos todavía Distrito Federal, ya había, digamos, ciertas medidas de protección para las personas del mismo sexo que se querían juntar, por así decirlo. Sí, ¿Qué diferencias hay ahorita con respecto a la Constitución nueva? Mira, se creó en primer término la ley de convivencia, ¿no? Que ya establecía esa posibilidad y un régimen especial. Hoy en día, pues la apertura a nivel, ya llevarlo como comentábamos en días pasados, a nivel constitucional, en el campo de la Ciudad de México, como en esa autonomía que tiene, y reconocer y proteger los derechos de las personas de la comunidad. Claro, está bien, pero estos derechos para ejercerlos, una persona que quiere contraer matrimonio, un hombre con su novio, una mujer con su novia, ¿qué debe hacer? ¿A dónde debe de acudir? ¿Cómo está el proceso? Mira, definitivamente a raíz, en adelanto a esta reforma constitucional, pues ya tenemos establecido la reforma anterior al Código Civil y ya está en el registro civil, ya está plenamente reconocido y está en los trámites que tienes que hacer para contraer matrimonio sin ningún problema. ¿Es sencillo o se le hace mucho más complicado entonces a este grupo? Hoy en día ya es algo, si no normal, ya sencillo, ya está establecido, ya están los mecanismos. Ok. Porque fueron batallas que se fueron ganando, Sí, ¿no? largas, además, Claro. ya tenemos resultados. Muy En un bien. principio, pues sí, ya hay matrimonios igualitarios, pero después los derechos, ¿no? Los derechos de Seguro Social, los derechos de Infonavit, porque Claro. pues al llegar a una ventanilla, el funcionario dice, pues es que aquí hablan de matrimonio o de la mujer donde está, y la pareja que hace las funciones o el rol de una mujer, como lo conocemos, pues era un hombre. Ok. Entonces no te reconozco esos derechos. Hoy en día esas batallas ya han sido superadas y hoy con la Constitución, con nuestra Constitución de la Ciudad de México, pues viene ese reconocimiento y esa igualdad, la no discriminación, la igualdad de las familias que se establezcan a través de estos grupos y evitar y erradicar cualquier tipo de violencia y discriminación. Muy bien. Oye, Luis, esto no tiene, por supuesto, ya nada que ver porque lo hemos visto cuando recién se estipuló, ¿no? La creación de este tipo de reformas, de este tipo de artículos en donde
pues hay opiniones donde gente sí apoyaba, ¿no?, este tipo de matrimonios, hay gente que no apoyaba, pero también mucha gente decía, bueno, pues ya la gente se puede casar con el teléfono celular, con la computadora, con un árbol, y esto evidentemente no tiene nada que ver. Al absurdo. final es, como tú decías, es crear una familia. Así es. Punto. Sí cambia la concepción, pero al final del día la familia sigue teniendo un sentido de solidaridad, de vida en común, de ayuda y respeto. ¿Y Muy responsabilidades? Eso. Y responsabilidad. ¿Cómo queda el concubinato? El concubinato queda en igualdad de circunstancias, lo que sí también es en la misma, si existe la misma razón, aplica la misma solución, es una máxima. Entonces en el concubinato no hay por qué hacer distinto si en el matrimonio ya se logró. Claro. En el concubinato en igualdad de circunstancias. Está implícito. También Muy ya hay bien. una resolución de la Suprema Corte. en Una ese sentido. pareja formada por personas de la diversidad sexual que no se han casado, que no tienen una unión civil a través del matrimonio, pues tienen responsabilidades entre Sí. ellos. ¿no? Así es. Se La ley generan se los mismos establece. derechos en una situación de hecho que no está legalizada o con la estampa del Estado, pero que crea y genera derechos y obligaciones. Que esto además me parece que es una vez más pionero en este país. Sin duda. Ciudad de no, México sin de duda. vanguardia. Orgullosamente, Así Enrique. es. Ya está Así establecido es. Oye, es que- con sus nombres y sus siglas ese reconocimiento y esa protección de Es que es para derechos. sentirse orgulloso, Claro, Juan. O sea, así digo, es. por eso lo menciono mucho, pero es que son realmente cosas muy innovadoras, muy de vanguardias, y uno se siente orgulloso de ser de aquí, ¿eh? De verdad. El sentido común, ¿no? Es el sentido común que a Menos veces es el común. menos común de los El sentidos. menos común de los sentidos, así es. Fantástico. Así es. Muchas gracias. 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 Siempre muy-